De izquierda a derecha, Eduardo Castilla, gracias. Izquierda Diario, ¿no? De la izquierda de la izquierda Diario. A Nahuel Sosa, Agenda Argentina, sos vos. Y a Amílcar Salas Oroño, de CELAR. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Y lo que decíamos recién, ¿no? Esta situación que hay en la Argentina, que ya no se sabe qué clase es cada uno, ¿no? O a qué clase pertenece. Teníamos un número anterior y ahora me enteré que hay situaciones complicadas como la inflación, que ya la gente no puede ni salir a recrearse prácticamente. Bueno, a mí me parece, Roberto, que algo importante ver que es, más allá de lo que nos dice las estadísticas de cómo se percibe a la población, también está cómo se autopercibe la persona, ¿sí? Nosotros vivimos en un país, la Universidad de San Martín el año pasado sacó un informe, el 80% de los argentinos y argentinas se autoperciben de clase media. Entonces me parece que hay un gran desafío, sobre todo para la oposición, que es hablarle a la persona según cómo se autopercibe y no cómo te percibe vos la estadística. Porque me parece que en estos tiempos eso vamos a una disputa que, si bien la economía va a estar en el centro, también es una disputa cultural lo que está en juego en estas elecciones. Claro, es más sociocultural. Vienen las PASO ahora, ¿no es cierto? Falta muy poco. ¿Cómo ven ustedes este debate de partidos y alianzas que se han hiperpolarizado, no? Sí, eso parece... Sí. Bueno, no, a mí me da la impresión de que hay dos cosas en el escenario político, y por un lado una polarización en el sentido de que hay dos extremos directamente, que son tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Dos modelos hay, ¿no? Sí, me parece que es más discutible lo de si son modelos o no son modelos. Hay presupuestos que son comunes. Digo, si uno ve la última semana de campaña, los últimos 10 días, ha habido tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio, e incluso de Roberto Labaña, un mensaje permanente hacia el gran empresariado. Es decir, bueno, hace pocos días Diego Genut publicó en Letra P la información de una entrevista que había tenido Alberto Fernández con Marcelo Mitlin. En la última semana, en los últimos 10 días, vimos también las señales hacia los grandes sectores de la producción agrícola, es decir, hacia los grandes terratenientes, tanto la promesa de devaluación por parte de Alberto Fernández, que implicaría un golpe al salario, como el anuncio de la creación de un ministerio, o sea, de la restitución del carácter de ministerio para lo que es agroindustria. Entonces, me parece que es difícil hablar de dos modelos. En eso los ves iguales, digamos. No, pero no, yo creo que no, que no se puede hablar de iguales. Me parece que en términos generales lo que son programas políticos que tienden a plantear una continuidad de determinadas políticas estructurales y determinados problemas estructurales. Ya seguimos con este tema. Hay un tuit del presidente Mauricio Macri que queremos compartir con ustedes y, por supuesto, analizar, ¿no? No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones, es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión, y por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes. Este es el mensaje del presidente Mauricio Macri, ahí @ Mauricio Macri, y esto es lo que pone, ¿no? La foto, claramente con la imagen del presidente, y dice, yo lo voto, se autovota, ¿no? No, claro, invita a la gente a que le diga yo lo voto. Claro. No, digo, esto se puede escribir. Hace 2 meses Marcos Peña dijo, le hablamos al alma de los votantes de Cambiemos. Entonces me parece que es una idea de pensar que el voto no es solo con el bolsillo, sino que también se vota con emociones, con aspiraciones, con no se necesitan argumentos, no es racional. Y esto me parece que va muy en línea con el planteo de Durán Barba, que es buscar que el miedo le gane a la decepción y transformar la bronca en odio. Me parece que cuando uno ve las últimas entrevistas que estuvo dando, hay un juego que está haciendo el oficialismo que es muy importante, que es estimular discursos de odio e ir por un voto en el cual no esté en el centro lo racional, sino que por el contrario a lo que se apele sea al miedo de los votantes. Esta idea de democracia versus autoritarismo, que fue el primer tuit que hizo Mauricio Macri apenas asumió Pichetto como candidato a vicepresidente, me parece que tiene que ver esta idea de, ante el fracaso económico, refugiarse en el discurso cultural. Sí, y en otras opciones que no sea una mirada, pues me quedo un poco con esta discusión sobre si hay dos opciones o dos... La hiperpolarización. Sí, o hay una polarización. Hay Está zanjada. Aquí hay dos modelos políticos, un indicador, ¿no? Que es clarísimo, que la percepción de la ciudadanía en general respecto a su situación, ¿no? Y su situación en la trayectoria de los últimos meses. Nada, en ninguno de los estudios de opinión, más allá de las intenciones de voto, que ya no se puede decir mucho, pero digo, estamos en la veda electoral. Pero todos registran que hay una situación de hartazgo, de angustia, de mal humor en general, ¿no? Y digo, eso de alguna forma, ese es el gran bloque que se ha armado en todo este tiempo. No, más allá de que las opciones políticas puedan no presentar matices o sí presentar matices según las opiniones, digamos, la señal
inequívoca de estos tiempos es esa, ¿no? Claro, pero hablamos también del miedo. Vos, lo planteó Nahuel, vos no. Pero te pregunto, en la hiperpolarización, vos que encontrás cuestiones comunes, porque sos de la izquierda y no pertenecés a ninguno de los dos campaña, polos. claramente hay una campaña del miedo orquestada por el macrismo, eso no cabe ninguna duda. ¿Es el macrismo y al revés, no? No, que si sigue, por ejemplo, que no. Macri, vamos a tener problemas económicos, se va todo... Por eso, me parece que el escenario de conjunto, si uno mira el escenario político nacional, para mí, de mi opinión, ¿qué es lo que hay? Digo, hay dos grandes bloques políticos que ocupan la mayor parte del espacio, que tienen presupuestos comunes desde el punto de vista político-económico sobre cuestiones centrales. Por ejemplo, la cuestión de la relación del país con el Fondo Monetario Internacional. Eso, si bien se plantean discursos distintos, desde el punto de vista más general, el Frente de Todos no es que plantea dejar de pagar. Entonces, digo, todos los economistas, tanto los de la oposición como los del oficialismo y analistas internacionales, plantean que los próximos años van a estar digitados por esa situación. Entonces, desde ese punto de vista, eso es una encerrona política para el país. Ustedes se diferencian porque dicen que no van a pagarla. Claramente, la propuesta de la izquierda es no pagar la deuda externa directamente. Eso no quiere decir caer en el default, sino discutir un conjunto de medidas que efectivamente impidan que la actual situación de saqueo de la economía que se perpetúa se frene directamente y se revierta en función de las necesidades sociales de las mayorías populares. Sandra Pita es investigadora del CONICET, había estado en el programa, ¿te acordás de Santiago del Moro? Que ella, con su premio, ayudó a las investigaciones, pero... sí, ¿o no? No lo pedimos entonces. Bueno, muy bien. Ayer estuvo en el almuerzo de Mirta Legrand, Sandra Pita, y pasó de ser macrista a decir que se vota a Fernández. A mí me han preguntado muchas veces por qué voy a votar a Cambiemos, porque realmente el sector de ciencia y técnica está muy, pero muy abandonado. Y yo debería votar a los Fernández si fuera por el sector de ciencia y técnica. Pero yo siempre explico que realmente pediría que por favor pongan la mirada en ciencia y técnica, porque el desarrollo verdadero va a provenir de ahí y no lo están teniendo en cuenta. Realmente se está desmembrando todo. Pero el voto de confianza que hacemos los científicos, que nos jugamos para poner nuestro nombre ahí, yo hoy no podría decir que ciencia y técnica está bien porque estaría mintiendo. Está muy mal, está muy mal manejada, no sabemos qué pasa, estamos muy perdidos, sin rumbo. No estamos recibiendo, por algún motivo, no estamos recibiendo los subsidios. Bueno, es un tema mucho más complejo. ¿Teme que si gana el kirchnerismo la echen del CONICET? Nunca ha ocurrido, ¿no? ¿Lo pensó? Yo lo dudo. Lo que ocurre es que dentro de CONICET hay sistemas de evaluación y es un núcleo chico, los conocemos todos, y cuando entra a tallar el conseguir un subsidio, el conseguir un becario, que es nuestra fuerza laboral, que cada vez tenemos menos becarios porque realmente lo que ganan es... Elegimos a los más brillantes para pagarles 25.000 pesos a los 30 años, no es por ahí la cosa. Yo quiero que el gobierno que esté lo tome como una política de Estado. Yo no creo que ninguno de los dos vaya a perseguir, no me parece. Nuestros científicos tienen una calidad... Pero se destacan en el mundo, siempre. El problema es que sin recursos no vamos a tener más distinciones. Pensemos nomás cuántos premios Nobel hemos tenido con una población bajísima. Es admirable. Pero es una consecuencia de una política de Estado. Marina Simián era la que había ido al programa. En este caso, esta es una de las investigadoras de CONICET que había firmado una solicitada. Entonces, en algún momento, Alberto Fernández, cuando se presentó en el ámbito científico, la nombró. Y ella entonces dijo que le daba miedo que lo hubiese nombrado porque la había expuesto. Pero, pese a todo lo que dijo lo de Mirta Legrand... Acá tenemos el tuit, que si ganan los Fernández, este es el Twitter de Sandra Pita, que si ganan los Fernández, de alguna manera me van a echar del CONICET. Lo tengo claro, pero prefiero irme del país antes que tener miedo, mucho miedo en este país, demasiado. Esto fue el 30 de julio a las 4:45. Y ayer, en la mesa de anoche, perdón, correcto, en la mesa de Mirta, ¿no? Usted escuchó que dijo que, hizo hincapié en la reunión que tuvo Fernández con los científicos y lo poco que ganan, 25.000 pesos, chicos que son, con muchísimos estudios de posgrado, doctorado. Y que se destacan a nivel internacional y además van a buscar trabajo afuera, porque aquí realmente un científico a los 30 años que gane 25.000 pesos con un futuro prometedor afuera, decide si se queda en Argentina o va
tras otro lugar. Y bueno, es lo que está pasando en la fuga de ¿Qué cerebro. opiniones merece lo que dijo Yo Sandra? participé del miércoles de la reunión de científicos con Alberto. Ah, ¿estuviste ahí? Más de 8.000 científicos apoyaron la fórmula Alberto y Cristina. El salario, el poder adquisitivo de los científicos se redujo 35% del 2015 al 2019. En las últimas tandas del CONICET, solo el 17% ingresó como investigadores y todos los que somos becarios y becarias del CONICET sufrimos lo que decía ¿Cuánto Roberto ganan? antes. ¿Es cierto lo Y que está, decía? sí, 33.000 pesos, después puedes tener una semi-exclusiva, pero Sí. está por debajo muchas veces de la Con canasta. Y todos más los allá de eso estudios es y la la contribución política que hace de la ciencia. sociedad, Me parece que claro. hay un dato muy importante, lo que dijo Alberto, que es que se va a construir un ministerio de ciencia. Me parece que eso fue algo muy importante. Digo, y esta idea de la comunidad científica volviendo a pensar que invertir en ciencia no es un gasto, sino por el ahora te hago contrario, una es la cosa. posibilidad para Barañao, poder que lo que lo mejorar. dejaron en la parte de ciencia y técnica, estuvo en el gobierno anterior también, y le dieron continuidad en este gobierno de Mauricio Macri. Bueno, Que pudo pero o no pudo hacer, que no Después hizo. Amílcar. sacaron el rango del ministerio, ¿no es cierto? Eso sí, Secretaría. secretaría. Sí, bueno, pero eso no es un detalle, porque nosotros hicimos una encuesta, hace poquito la terminamos el otro fin de semana, y uno de los actores sociales que más valora la ciudadanía argentina son los científicos. Ah, qué bueno. La Sí, sí, sociedad la los so- valora. La Ah, sociedad los valora, los estima, así como bueno. estima también a los docentes, aunque también frente a los docentes este gobierno ha tenido algunas rispideces fuertes, ¿no? Y la sociedad Digo, argentina también valora a los profesionales argentinos, pero porque son volviendo de a excelencia. ¿no? la cuestión de la ciencia Sí. y enmarcando un poco la elección esta en América Latina, ¿no? Porque también es una situación bastante particular. Bueno, ¿Por qué? digo, pensando en Brasil, también Sí. Bolsonaro está arremetiendo contra las universidades y contra la ciencia brasilera, ¿no? Que es sustantiva y de excelentísima calidad. Digo, hay una onda en los gobiernos conservadores de derecha, clasifiquémoslo como querramos, pero de salir un poco de esa construcción de una ciencia nacional, ¿no? De una ciencia, vamos a decir, para cada territorio, para cada país, para pasar a comprar otros paquetes tecnológicos y otras matrices de pensamiento. Digo, Macri también se podría colocar en ese camino de cierta dependencia, ¿no? que nos deja medio rengos, y por eso el apoyo que señalaba Nahuel de los científicos que están y que todavía y ven cómo se ve reducido su margen, ¿no? social, y de la estima de la gente que los considera, ¿no? En ese sentido digo, para enmarcar sí, esta no te elección entiendo. en ¿Por el qué marco Alberto Fernández, vos que estuviste, la nombró a Sandra Pita, que ella se sintió vulnerable y expuesta? Sí, eso igual después lo Sí. aclaró en Radio con Vos, creo que en Sí, la sí, entrevista sí. con 7 Casos, o sea, que ella había hecho un tuit antes y había sido parte del debate público, pero justamente lo que nombró era que si se gana se va a abrazar a todos los científicos y científicas, no se le va a pedir credencial ideológica en función de eso, a ese temor que tenía Sandra de si se la echaba o no, que no tenía O nada sea, que ser ver con una perseguida, política. ¿no? Sí. ¿Cómo? A ser perseguida, eso es lo que ya Claro, manifestó en su justamente lo tuit. que se buscó fue Sí. con buena leche mostrar que eso no va a ser así, que realmente se va a dar una vuelta de página. Y me parece que acá hay algo clave, Belén, volviendo a lo que decíamos antes, que es, yo sí creo que hay dos modelos en disputas bien claros. Yo creo que Alberto y Cristina representan a los agredidos y agredidas por la crisis. Creo que no tiene nada que ver, creo que no son lo mismo Alberto y Cristina que la fórmula Macri-Pichetto. Me parece que el Frente de Todos a su vez es un frente donde hay una pluralidad de identidades políticas que van desde el peronismo, el kirchnerismo, la izquierda, el progresismo, es decir, es un conjunto de ser uno de los frentes más importantes, creo que del Frepulio, de la vuelta de la democracia, es decir, la pluralidad y la heterogeneidad es parte de la esencia de ese frente. Y tomando lo que decía antes acá el colega, en esta misma semana que se va a votar en nuestro país en octubre, también se va a votar en Bolivia y en Uruguay. Por lo tanto, lo que pase en nuestro país va a tener un impacto regional, puede dar vuelta a la página de estos ciclos de restauración conservadora. No tiene, pero un país que tiene influencia en el otro en cuanto a las elecciones. Entiendo que pueda tener injerencia en la región en cuanto a tomar decisiones, como la tuvo en la conformación de la UNASUR en su momento, disuelto ya. Pero, digamos, ¿un país puede influir en cuanto a su resultado electoral en otro? No. Eduardo, Eduardo no ha hablado. No, yo me parece que la discusión plantearla en términos de son lo mismo o no son lo mismo, como lo planteaba Nahuel, no se puede hacer, digo. O sea, hay determinado marco económico, social y político, tanto nacional como internacional, que condiciona las políticas de la próxima gestión. Entonces, yo digo, porque, o sea, el discurso de Alberto Fernández del Frente de Todos es un discurso de vamos a hacer lo mismo que hicimos en el 2003. No ese Pero es el discurso. Sí, es el spot de campaña y los spots iniciales, más que nada dicen de la mano de Néstor, en el 2003 sacamos el país adelante. Nos dice volver a ser mejores. Vos, por ejemplo, si hubiera un
balotaje, ¿volverías a llamar a votar en blanco? No se puede hacer el debate en términos de balotaje. Pero es una perspectiva de cómo te parás frente a un proceso electoral en octubre. Te planteo por qué. Porque si vos querés hacer un debate, tenés que discutir efectivamente si el Frente de Todos puede hacer una cosa distinta de lo que efectivamente hace Macri. Entonces, tiene un montón de condicionalidades externas e internas que son completamente distintas. Pero eso lo tendría cualquiera, gane Esper, gane Manuela Castañera o gane el FIT. Exactamente, por eso la pregunta mismo, es, los trabajadores y los agredidos por la crisis, ¿cómo estarían mejor? ¿Con 4 años más de Macri y Pichetto o si se abre una nueva etapa? Lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores, CGT, CTA, la CETEP, es decir, todos los que fueron protagonistas de los conflictos, de los conflictos sociales, de los principales conflictos que hubo en estos 4 años, se referencian en el Frente Todo. Yo creo que es una irresponsabilidad llamar a votar en blanco, decir que es lo mismo. En principio, la CGT no son los trabajadores. No, es cierto. Pero gran parte de los trabajadores han votado, a Cristina en el 2011, y hoy se referencian, y la gran parte de las organizaciones juveniles y colectivos feministas, y gran parte de los movimientos sociales que protagonizaron la lucha vía CETEP, y gran parte de la CTA, las dos CTA incluso, Pino Solana, Claudio Lozano, Cachorro Godoy, es decir, gente que históricamente había estado en contra del kirchnerismo en los últimos 12 años, hoy forman parte del Frente Todos. ¿Y sabés qué? Te agrego, Sergio Massa, que le votó todas las leyes al gobierno de Macri, la mayoría de los gobernadores peronistas, que fueron los que firmaron el pacto social, en base al cual después se aplicó la reforma previsional. La dirigencia de la CGT, que no convocó prácticamente amigas de lucha durante los últimos 3 años. Es decir, sí, el Frente de Todos efectivamente es de todos. Algunos que efectivamente han estado en un montón de luchas, como planteas vos, compañeras que son parte de la Marea Que son los que protagonizan el Frente de Todos. No. Sí. El protagonismo hoy por hoy lo tiene, por ejemplo, los gobernadores. El protagonismo, aparte, discúlpame, la última semana de Alberto Fernández fue un llamado permanente a reuniones con los gobernadores y un llamado permanente a, una invitación a los empresarios del campo a votarlo sobre la base de una un acuerdo social para sacar de la crisis. No es que voy a terciar sobre el debate, que es interesante y estaría bueno, pero también hay un elemento que me parece que no es menor, evaluar las condiciones democráticas, en qué queda. Porque, hoy hay un artículo de Horacio Berbisky al respecto del sistema electoral, ¿no? Hay que tener algunas alertas respecto de cómo va a ser la transmisión, de lo que la gente vota a los datos que se colocan a la información el próximo domingo. Pero en general me parece que en América Latina hay países y situaciones, y también en el cual la democracia ha retrocedido en algunas cuestiones, no solo en lo que hace a los derechos sociales, en lo que hace a las reglas democráticas, sino también en el entendimiento de cómo se construye una democracia. Ha habido un retroceso, ¿no? Entonces no para colocar una discusión en torno a las posiciones que señalan, pero también hay que mirar con cierta preocupación, frente a la elección del domingo, pero en general, la democracia como forma colectiva, ¿no es cierto? Venimos de recordar la situación de Santiago Maldonado. Hay varios episodios que están, el macrismo tiene varios puntos oscuros en ese sentido, y eso pasa pasa en Brasil, pasa en Colombia. La democracia en América Latina siempre hay que tratar de reforzarla, y esta es una oportunidad en la cual está puesto así, y me parece que está claro cuál de las dos fuerzas, ¿no?, va en una reafirmación de ese carácter democrático. Después vendrán las discusiones, eventualmente, sobre cómo se articula la realización de poder superar todo el malestar, como decía anteriormente, que deja este gobierno. Sí, sumo a eso, y ya que hablamos de Brasil, la elección de Brasil de Bolsonaro tiene un antecedente que es muy peligroso en términos de la calidad democrática, que se combina el lawfare, que quiere decir guerra jurídica. El lawfare, ¿qué significa? Significa no solo el uso y abuso de figuras como la prisión preventiva, sino es un fenómeno inédito de politización de la justicia y judicialización de la política. En Brasil, ¿qué pasó? Se combinó el lawfare, esta guerra jurídica, con la fake news.
que son noticias falsas, pero que es algo más que noticias falsas, porque campaña sucia hubo siempre, pero la gran diferencia, me parece, de esta etapa que nos toca vivir y que probablemente sea inédito, son fenómenos que recién lo estamos viendo, que uno dice, lo vimos con Trump en Estados Unidos, Acá con Bolsonaro, ahora está pasando a aparecer, que es esta idea del uso de Big Data. O sea, yo decía, la gran apuesta de Durán Barba es que el miedo le gana a la excepción y también la gran apuesta es que el algoritmo le gane a la política. Entonces, me parece que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, y algo que para mí yo señalo, que se va a implementar un nuevo sistema de recuento, con lo cual hay un llamado de atención. De hecho, hoy Alberto planteó que se hace una presentación judicial porque hay que tener mucho cuidado con cómo se van a recontar los votos para que no haya ningún tipo de irregularidad. Y me parece que hay algo clave, volviendo a esta idea de la calidad democrática, que la mejor forma de una calidad democrática es una ciudadanía activa. Ustedes se ven a acordar que en el 2015, en el balotaje, muchos científicos, eran científicos autoconvocados, salieron espontáneamente para evitar que gane Macri. Bueno, en el campo de la cultura se hacían festivales que, por ejemplo, eran Amor sí, Macri no. Yo creo que es importante que toda esa ciudadanía activa salga antes. El martes porque una presentación hay una por parte del particularidad. Partido Justicialista para que se vuelva al sistema tradicional. Hay una particularidad, que cierro con esto, Belén, que es que me parece que hoy las PASO actúan como la primera vuelta y octubre como un balotaje. O sea, si bien las PASO en términos formales no va a dirimir grandes candidaturas, pero va a generar un condicionamiento político si se gana por 3 puntos, por 2, por 5, por 8, y aparte hay que tener en cuenta una cosa, en la elección pasada, en el 2015, entre las PASO y la primera vuelta votaron 3 millones de personas más, pasó del 72% al 80%, y la gran mayoría de esos votos es o gente mayor de 70 años que no tiene la obligación de votar, o entre 16 y 18 años, que hoy son más de 1.200.000 y hay 400.000 jóvenes nuevos de 16 años que votan por primera vez. Por eso es que me parece que esta paso va a ser clave y va a condicionar absolutamente lo que suceda en octubre. Por eso me parece que ambas fuerzas, y creo que todas las fuerzas que componen, están llamando a votar. Que no solamente van a ser importantes, sino que son obligatorias, ¿no? Son obligatorias. Son obligatorias, hay que ir a votar. Eduardo, decías algo así. No, volviendo para redondear una idea que quedó acá con lo de Nahuel. O sea, porque hay un problema, yo quiero insistir en esto porque si no parece ser que uno debate ideas de manera caprichosa. Entonces digo, las condiciones económicas internacionales y nacionales son muy distintas al momento inicial en el cual el kirchnerismo gobernó a partir del 2003. Digo, incluso si uno va hacia atrás hablando de la negociación con fondos buitres, deuda externa y todo eso, tiene el precedente del 2014 donde el kirchnerismo intentó negociar y fracasó frente a la intransigencia del juez Griesa. Entonces digo, esas condiciones económicas determinan toda la política del futuro. No lo digo yo, no lo dice la izquierda, no lo dice la izquierda diario, lo dice Manuel Álvarez Agis, uno de los principales economistas que se referencia con Alberto Fernández. Entonces digo, desde ese punto de vista, eso determina las condiciones a futuro. Por lo que vos planteabas del tema de la ciencia, es decir, el presupuesto para ciencia, si sigue habiendo una dirección de la economía por parte del Fondo Monetario Internacional, se va a acotar. Estamos hablando lo mismo de jubilaciones, también plantean la reforma laboral, una profundización de la reforma previsional. Es decir, esa es la agenda política que quiere imponer el Fondo Monetario Internacional. Con Macri está asegurado. El problema que es su propio discurso, hacer lo mismo pero más rápido. Ahora, el Frente de Todos plantea que lo quiere hacer distinto, pero las condiciones en las cuales lo hizo anteriormente no se corresponden. Pero, una cosa breve. No se trata solo de voluntad política. Te reitero, en el 2014 la voluntad política no alcanzó. Tanto no alcanzó que el país entró en default técnico con los grandes acreedores internacionales por el fallo de Griesa. Entonces, las condiciones no son las mismas. Obviamente que las condiciones no son las mismas y obviamente que la geopolítica y las políticas económicas condicionan a cualquier gobierno. Mira, en el encuentro con los científicos, Alberto dijo algo muy claro, que dijo, entre los bancos y los científicos, priorizo a los científicos. Entre los bancos y los docentes, priorizo a los docentes. Entonces, me parece que está clara que la prioridad del Frente de Todos van a ser los que son agredidos y agredidas por estas políticas de ajuste. Obviamente que es un proceso difícil, pero no es solo un discurso de campaña, digo, porque, a ver, digo, yo lo que te planteo es, cualquier joven precarizado, cualquier colectivo que hoy sufre dominaciones o procesos de precarizaciones inéditos, está claro que si se gana con el Frente de Todos, que hoy es el que tiene más chance para ganar, digo, con todas las contradicciones que se pueda tener, se abre un abanico de posibilidades donde vuelve a estar en el centro las grandes mayorías. Entonces me parece, después podés discutir con tu autonomía, con tu identidad política, hasta dónde se profundiza, pero me parece que hoy estamos ante una elección histórica. Le pedimos un cierre y que creo que en esa elección histórica hay que apostar fuerte a que se pueda revertir este pacto neoliberal que en todo caso va a ir afectando. Dale. El gobierno de Macri tiene el privilegio de haber recibido a 2 presidentes estadounidenses y este semestre se han paseado no solo el secretario de Estado, sino otros funcionarios de la administración Trump. Digo,
En el gobierno en el cual Alberto Fernández fue jefe de gabinete, se pusieron algunos puntos muy importantes de política exterior. Digo, ahí hay una diferencia bastante clara, porque si vamos a discutir después, ¿no?, cómo encaramos las negociaciones con el fondo o cómo encaramos una relación desde la Argentina hacia el mundo, en términos productivos, comerciales, etcétera, bueno, ahí tenés dos claros ejemplos de cómo lo hizo Macri y cómo lo plantea Alberto Fernández, ¿no? Bien, me parece que es clave pensar que esta elección puede definir el futuro, que por lo general en las sociedades actuales lo que se vota sobre todo es futuro más que el presente, o sea, quien logre construir una mejor narrativa de futuro va a estar en mejores condiciones, y me parece que en ese sentido hoy el macrismo, el oficialismo, Juntos por el Cambio, forma parte del pasado y que el Frente de Todos es un futuro que se puede construir distinto, mejorando la calidad de vida democrática y sobre todo que ponga en el centro a quienes han sufrido de manera sistemática estas políticas de ajuste. Eduardo, sí, una cosa corta, por el problema del Frente de Todos. Efectivamente, en el Frente de Todos entraron todos, incluyendo todos los que le garantizaron la gobernabilidad a Macri durante 3 años. Massa, los gobernadores peronistas, la conducción de la CGT. Entonces, decir que con eso se construye un proyecto que va a ser muy distinto del de Macri, por lo menos a mí me da severas dudas, porque son los que garantizaron la gobernabilidad de Macri. Y una cosita más, por lo que nombrabas de la precarización. Acaba de salir un libro de Nicolás del Caño hace pocos días que investiga precisamente la precarización de la juventud. Ahí hay un dato que para mí por lo menos es notorio. Hay que cerrar. 61% de la juventud trabajadora estuvo precarizada durante el kirchnerismo, durante los años de Menem y sigue en la actualidad. Es decir, un dato estructural que se mantuvo. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ¿le parece? Y regresamos. ¿Cuánto falta? 15 minutos nada más. Gracias por las gomitas 12. azucaradas. Ya, muchas gracias. Va a cerrar el programa Parada para si la ven, si hay una mujer en su casa, un señor también, así la ve a María Belén, se acaba de prender C5N, la van a ver en como se la sabe. Yo sería Ladín. Pausa. Bueno, Tiene la alfombra a buscarla.